Corría el año 1801 y Napoleón Bonaparte tenía un plan. Pero no era el de conquistar Europa, porque, eso ya estaba en marcha. Este plan era mucho más grande, uno que si hubiera funcionado, hoy veríamos un mapa del mundo totalmente distinto. Napoleón soñaba con forjar un imperio francés en América. Sin embargo, para 1803, ese sueño ya estaba hecho pedazos. Y lo increíble es que no lo destruyó ninguna de las grandes potencias europeas, sino una rebelión de esclavos en una isla muy pequeña. Esa es la pregunta central, ¿verdad? Parece una locura, pero esa conexión existe y es lo que vamos a desentrañar hoy. La respuesta está en la historia de la que fue la colonia más rica del mundo y la única rebelión de esclavos que triunfó en la historia moderna. Una historia que, literalmente, cambió el destino de continentes enteros. Ok, el plan de Napoleón, en papel, era una genialidad. El enorme territorio de Luisiana sería el granero, la despensa para todo el imperio. Nueva Orleans sería su capital comercial. ¿Y el motor económico que iba a impulsar todo esto? Una sola isla, Saint-Domingue, la que hoy conocemos como Haití. Es que las cifras son difíciles de creer. Pensemos en esto. Una sola colonia, que de hecho era apenas un tercio de una isla, generaba una riqueza casi inimaginable. Producía el 40% de todo el azúcar y el 50% de todo el café que se consumía en Europa. Era, sin exagerar, la joya de la corona del Imperio francés, la pieza clave de ese sueño americano de Napoleón. Pero claro, toda esa riqueza tenía un precio humano absolutamente devastador. De una población de poco más de 500,000 de personas, 500,000 eran esclavas. Vivían y trabajaban en unas condiciones de una brutalidad tan extrema que la población esclava ni siquiera podía reproducirse para mantenerse. Tenían que importar constantemente más y más africanos para reemplazar a los que morían. Era, en esencia, una máquina económica que funcionaba triturando vidas humanas. Y entonces, en 1791, todo estalló. Inspirados por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la propia Revolución Francesa, ideales que, irónicamente, Francia se negaba a aplicar en sus colonias, los esclavos de Saint-Domingue se levantaron en armas. Lo que empezó como un juramento secreto en un bosque en Bois Caimán se convirtió en un incendio que arrasaría con toda la colonia. Y de en medio de todo ese caos, de esa rebelión, surgió una figura realmente extraordinaria, Toussaint Louverture, un hombre que había sido esclavo, un genio militar autodidacta. Era un estratega brillante. Llegó a derrotar a los ejércitos de España, de Gran Bretaña y de la propia Francia. Unificó la isla y para 1801 ya gobernaba un territorio que, aunque en teoría seguía siendo francés, en la práctica era un estado independiente. Napoleón, claro, tenía un problema muy serio. La respuesta de Napoleón fue, como era de esperarse, contundente. Para recuperar el control de su motor económico, su joya caribeña envió una de las flotas de invasión más grandes de la época, un ejército de veteranos de las guerras europeas, nada menos, comandado por su propio cuñado, el general Charles Leclerc. La misión era simple y brutal: aplastar la rebelión y reinstaurar la esclavitud. Y aquí se enfrentaron dos mundos. Por un lado, el ejército más poderoso del planeta, una máquina de guerra convencional. Por el otro, una resistencia feroz, que utilizó tácticas de tierra quemada, llegando a incendiar sus propios puertos para que los franceses no tuvieran recursos. Se desató una guerra de guerrillas letal en las montañas, un terreno que los haitianos conocían como la palma de su mano. Leclerc, tras duras batallas, logró imponerse militarmente. Y para capturar a Louverture, le tendió una trampa. Lo invitó a negociar y, cuando se presentó, lo arrestó. Toussaint fue enviado a morir de frío en una prisión en los Alpes franceses. Para Napoleón, el asunto estaba zanjado. El problema estaba resuelto. Pero no sabía que el enemigo más temible de su ejército no era un hombre. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Justo después de la captura de Toussaint, los soldados franceses empezaron a morir en masa. Pero no en combate. Morían en sus camas, en los campamentos. Eran víctimas de un enemigo que no podían ver, contra el que no podían disparar. Algo para lo que los cuerpos de los europeos no tenían absolutamente ninguna defensa.
hasta un 85%. Esa es la cifra estimada de soldados que Napoleón envió a Haití y que murieron. La inmensa mayoría no por las balas de los rebeldes, sino por la fiebre amarilla. Los combatientes haitianos que habían crecido en el Caribe tenían cierto grado de inmunidad natural. Los europeos, ninguno. La enfermedad los aniquiló con una eficiencia que ningún ejército podría haber igualado. La catástrofe fue total. El propio general Leclerc murió de fiebre amarilla. Sus reemplazos también murieron. Mientras tanto, los generales haitianos que quedaban, como Dessalines y Christophe, reagruparon a sus fuerzas. Y para rematar, la Marina Real Británica, siempre enemiga de Napoleón, bloqueó la isla, dejando a los restos del ejército francés completamente atrapados y sin suministros. La derrota final y humillante llegó en la batalla de Vertières, en noviembre de 1803. Es precisamente este desastre militar en el Caribe el que provoca, como una ficha de dominó, una de las decisiones más importantes en la historia de Estados Unidos. Napoleón, al recibir las noticias, comprendió que su sueño de un imperio americano se había hecho humo. La lógica de Napoleón fue simple e implacable. Sin Saint-Domingue, que era el motor económico, el gigantesco territorio de Luisiana no servía para nada. Peor aún, era una carga carísima e imposible de defender de la Marina británica. Así que, cuando los enviados del presidente Thomas Jefferson llegaron a París con la intención de comprar solamente la ciudad de Nueva Orleans, se encontraron con una oferta que sencillamente no podían creer. Napoleón no les vendía la ciudad, les vendía todo el territorio. Y el resultado fue este. De un día para otro, Estados Unidos duplicó su tamaño. Estados enteros como Kansas, Missouri, Iowa, Nebraska, todo ese vasto territorio existe como parte de Estados Unidos porque el ejército más poderoso del mundo fue derrotado por exesclavos en Haití. La famosa expansión hacia el oeste está directamente, indisolublemente ligada a esta revolución caribeña. Pero la historia no termina ahí. La victoria de Haití y la proclamación de su independencia el 1 de enero de 1804 tuvieron un costo terrible a largo plazo. La primera república negra del mundo, nacida de la única rebelión de esclavos exitosa, fue castigada, aislada y rechazada por las mismas potencias cuyas ideas de libertad la habían inspirado en un principio. Y en 1825 llegó el golpe final. Para poder obtener reconocimiento diplomático de Francia y poner fin a un embargo que estaba asfixiando su economía, Haití fue obligada a pagar una indemnización de 150 millones de francos de oro. La razón de esta deuda, compensar a los antiguos dueños de esclavos por la pérdida de su propiedad, o sea, por la pérdida de las personas que habían luchado y conseguido su propia libertad. Haití pagó esta deuda absolutamente paralizante durante 122 años. 122 años. El último pago se realizó recién en 1947. Imaginen lo que significa eso. Esa carga financiera ahogó cualquier posibilidad de desarrollo económico para Haití durante más de un siglo. Es una herida histórica cuyas consecuencias se sienten y mucho hasta el día de hoy. Al final, la historia de la Revolución Haitiana es un recordatorio muy poderoso de cómo ciertos eventos, que a menudo quedan en los márgenes de los grandes relatos históricos, pueden ser en realidad el eje sobre el que gira el destino de las naciones. Nos obliga a preguntarnos qué otras narrativas cruciales hemos pasado por alto y cómo cambiaría nuestra forma de entender el presente si realmente las conociéramos.